¿Recuerdan ustedes al chico Francisco Orihuela? Días atrás contábamos su historia. Es un joven vendedor de empanadas de nacionalidad mexicana que sorprendió al mundo entero con su capacidad oratoria. Él mismo se había declarado el mercadólogo del futuro. Tal fue el impacto del video que se viralizó en redes sociales que llegó incluso al magnate multimillonario Carlos Slim. Este le confió a uno de sus colaboradores que llegara hasta este joven y le recomendara una beca para continuar con sus estudios y para que pudiera trazarse un futuro mucho mejor. El joven le dijo que no, que quería hacerse él mismo hombre por sus propios esfuerzos y sus propios méritos. Entonces, este encomendado de Carlos Slim le recomienda un libro para que pueda seguir en su camino de llegar al éxito algún día. El libro recomendado es autoría de un paraguayo. Si usted degusta la calidad de esta empanada y no es lo suficientemente buena para satisfacer las necesidades de sus dos paladares, a continuación habría una devolución total e inmediata de su dinero. Partiendo desde ahí, ¿no le parecería conveniente ceder el beneficio de la duda y poder degustar la calidad de la empanada para dar una crítica constructiva si es que la hay? Pues sí, sí me gustaría. ¿De cuántas docenas estábamos hablando? Pues como de una empanada. La orden consta de 3 piezas. ¿Qué le parece, analizando que el contrato originalmente era 2 órdenes? Si lo cerramos, y ustedes pueden empezar a abrir apetito para cuando la hora de la comida llegue. La capacidad oral y argumental de Paco, como se conoce a Francisco Orihuela, lo hizo conocido a nivel mundial, y el joven de 15 años, que dedica tiempo a la venta de empanadas en Acapulco, recibió una oferta de trabajo y una beca, pero las rechazó, asegurando que saldrá adelante por sus propios méritos. Entonces, recibió como obsequio el libro Hasta el Final. El hecho generó la sorpresa del propio autor, el paraguayo Adolfo Agüero, atendiendo a que el regalo al joven fue dado por el empresario mexicano Arturo Elías de Ayub, uno de los hombres más ricos del mundo. Porque le ofreció trabajo, le dijo que no. Le ofreció dinero, le dijo que no. Le ofreció beca, le dijo que no. Entonces le dijo, déjame algo, ayudarte. Y no hay mejor forma que me permitir hablarte de este libro. Wow, yo me quedé tan contento cuando me enteré de la noticia por ese motivo realmente. Y estoy muy feliz porque el libro le va a ayudar mucho a este muchacho cuando lo lea, porque la entrevista dice que lo va a leer, pero es un regalo de este empresario. Y estoy seguro que lo va a leer porque este empresario es una persona que él admira mucho. El libro, escrito hace 2 años, desafía al lector a seguir adelante para cumplir sus metas y anhelos, a pesar de las adversidades, retomando el impulso inicial que surge con cada sueño. Hablo de visión, hablo de trabajo, hablo de excelencia, trabajo en equipo. Cuando yo empecé a escribir el libro, yo no era escritor, este es mi primer libro, ahí dio todo ya. Yo no escribía ningún párrafo en el Facebook, ¿verdad? Entonces me escribí el libro y al tercer día de estar escribiendo el libro, decía, Dios mío, esto va a ser larguísimo. ¿Para qué estoy haciendo, verdad? Y ahí me acordé de cómo se llamaba el libro, y el libro se llama Hasta el Final, y como que me decía a mí mismo el libro, metele, hasta el final. Entonces me senté a escribir el libro, tomó casi 6 meses en escribirse. Adolfo Agüero asegura que a pesar de ser su primera obra, ya le generó importantes satisfacciones a nivel nacional e internacional. Una editorial americana que quiere imprimir un libro de un tipo que jamás escribió nada, ni yo, ¿verdad? Yo estaba ahorrando para imprimir mi libro, ¿verdad? Pero sin embargo mando emails, me reúno con ellos, les gusta el manuscrito, firmamos contrato, 1 año después se estaba lanzando en Miami. Eso fue un milagro, fue algo de Dios. Y a los 9 meses fue nominado al libro del año en los Estados Unidos, entre 4 de 1.600 libros. Yo era el único latino, los otros 3 eran americanos. Entonces yo dije, pucha, esto trae algo bueno, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Y termina, ¿verdad? Y empieza. En Paraguay tuvo un récord de venta en todos lados. Y ahora me entero de esto. La mención del libro en una entrevista otorgada por el propio Paco generó aún mayor interés en el material, que se encuentra a la venta en las librerías de nuestro país. Entre tanto, Agüero ya se encuentra esbozando su próxima obra.